El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión después del 10 de abril, propondrá que los magistrados y consejeros electorales sean elegidos por el pueblo de México. Esto con el objetivo de garantizar la democracia. El anuncio vino luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable el decreto para que servidores públicos pudieran hacer propaganda sobre la revocación de mandato, la cual hay que recordar que se estará llevando a cabo, se estará realizando el próximo día 10 de abril. Los consejeros y magistrados serían propuestos por los tres poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Una vez seleccionados, serían elegidos por los mexicanos mediante el voto. Y a propósito de este tema, vamos a conversar con Juan Jesús Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Jesús, buena tarde. Platícanos, ¿es viable esta propuesta de reforma electoral en la que el Ejecutivo plantea que sea el pueblo de México quien elija a los magistrados y consejeros electorales? ¿Qué tal, Montserrat y Elizabeth? Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. A ver, es viable en la medida en que, como cualquier reforma constitucional, tiene que ser aprobada por la mayoría en ambas cámaras. Hay que recordar que desde la elección pasada, Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido de Encuentro Social, ya no tienen la mayoría, entonces es necesario pactar o hacer algún tipo de concesión con los partidos de oposición. Dicho esto, de que es viable en un sentido político, en un espectro jurídico nunca ha sido recomendable que los jueces, magistrados o consejeros electorales se elijan por voluntad popular. ¿Por qué? Porque históricamente es un poder contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Es un poder que, a pesar de que se tomen decisiones que van a incomodar al poder político en turno, necesitan servir de barrera y poder poner algún cierto límite al poder en turno. Entonces, lo que hoy dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, en definitiva, resulta preocupante por, además, el tiempo en que lo dice. Hay que recordar que no solamente estamos en la antesala de la revocación de mandato, sino que 6 entidades de la República van a tener elecciones estatales en el próximo mes de junio, y el próximo año tenemos Estado de México y Coahuila, que sirven como antesala a la elección de 2024. Claro. Entonces, en definitiva, no es bueno lo que se anuncia hoy en la mañanera. Juan Jesús, ¿cuáles serían esas implicaciones que conlleva esta propuesta? Incluso en su mensaje el presidente asegura que con esto espera que se acaben incluso los acuerdos cupulares. ¿Qué opinas de esto? No, opino que el presidente está incurriendo en una falacia. El gran problema del sistema electoral en México no son los árbitros. Desde hace tiempo tenemos elecciones confiables, elecciones libres, organizadas por la ciudadanía. El gran problema del sistema político electoral en México son los propios partidos políticos. Al tener malas candidaturas, al no saber cómo eligen a los candidatos que van a representar, el tema del gasto, el tema de la fiscalización, en definitiva hay muchísimos problemas. Aquí la pregunta al presidente, más allá de que esté obsesionado con el Instituto Nacional Electoral, la gran pregunta que surge es si tanto le causaba molestia el método de la elección a consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, ¿por qué no lo hizo desde el día 1 de su mandato? ¿Por qué no habló a lo largo de los 3 primeros años de su mandato de reformar de raíz estas instituciones? Otro hubiera sido el panorama político, otro hubiera sido la necesidad de construir mayorías. En estos momentos, en la antesala de elecciones tan importantes y sobre todo de cara a 2024, lo cierto es que cortar de raíz a los miembros que integran a estos organismos constitucionales autónomos, yo creo que sería totalmente desatinado. Si el presidente quiere más democracia, lo puede hacer, pero en definitiva tendría que generar todo un movimiento que cohesione esta defensa que se está haciendo de los árbitros electorales, que en definitiva no creo que sea el mayor problema de nuestra democracia en la actualidad. Jesús, ¿nos puedes explicar actualmente cómo son elegidos los magistrados y consejeros electorales? Es decir, seguramente tendrán que tener algún tipo de capacitación, experiencia y actividad profesional en la materia. Claro que sí, con mucho gusto. Son 2 instituciones distintas que responden cada una a un proceso diferenciado. Empecemos con el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene 2 principales filtros, pasando por 2 diferentes poderes.
El primero de ellos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual después de una convocatoria abierta de conocimientos técnicos y más, hace una primera lista en donde los 11 ministros y ministros de la Suprema Corte mandan unas ternas al Senado de la República para que ahí sí ya sea una designación política. Es decir, tiene dos filtros, uno técnico, que primero pasa por el Poder Judicial, y después uno político que tiene que acordarse propiamente con el Senado. Digamos que, en definitiva, hay muchas cosas que afinar, pero que esto de la noche a la mañana quiera reformar por completo el procedimiento, en definitiva no ayuda. Respecto al Instituto Nacional Electoral, es completamente otro procedimiento. Es un procedimiento de naturaleza técnica. Aquí se constituye un comité técnico que evalúa capacidades intelectuales y habilidades técnicas en la materia. Exámenes, ensayo, generar una especie de reactivos que tiene que ser evaluado por un grupo de académicos conocidos, personas con reconocimiento en la materia. Estos, una vez que eligen a las personas con mayor puntaje, una vez que los entrevistan, una vez que hacen un trabajo técnico muy puntual, de nueva cuenta, pasa en el Senado y en el Senado es una negociación política. Como veremos, son dos filtros bastante agravados. No se trata de defender el procedimiento, hay cosas que modificarlo, cambiarlo a una elección directa por 20 personas que elija cada uno de los poderes, en definitiva me parece un retroceso. Claro, Francisco, pues ya lo explicas muy bien, es un proceso bastante complejo como para que se pueda simplificar de esta forma y dejarlo a la elección popular. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación y buenas noches. Buenas noches.